Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos empezado en lo que es el libro a los Hebreos. Libro de los Hebreos, vamos a estudiar y vamos a estudiar hoy un solo versículo. Vamos a estudiar el versículo 2 del capítulo 1. ¿Por qué lo hacemos así? Cuando empezamos, estábamos estudiando lo que es el versículo 1 del capítulo 1. Ahora bien, lo estamos haciendo así porque es muy profundo, lo hemos encontrado muy profundo este libro de Hebreo y queremos explicarlo parte por parte. Y créame que no nos vamos a salir del contexto. Vamos a leer el texto, pero no vamos a salir del contexto. Y aquí realmente nos habla Hebreos 1:2. Hebreo 1 nos habla de que Dios ha hablado por su Hijo. Y decíamos que el Señor, pues Dios hablaba de muchas maneras, porque dice el 1, que ya lo estudiamos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Entonces, cuando decíamos eso, decíamos que de muchas maneras indica que Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Dios habló audiblemente, Dios habló por medio de sueños, Dios habló por medio de visiones, Dios habló por ritualismo del tabernáculo, Dios habló por la ley. Entonces, ahora dice el verso 2 de aquí del 1 de Hebreo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. Entonces, vemos que en el 1, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado, y perdón que lo repita para podernos meter claro en lo que estamos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, entonces dice el 2, en estos postreros días, y esta palabra postrero, guarda ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos dice que en estos próximos días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. El Hijo es Jesucristo. Entonces, como antes hemos dicho, Dios hablaba por medio de sueños, de visiones, de todas estas cosas. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Y pasamos a explicar. Dice el verso 2, en estos postreros días. En estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Él ahora su mensaje lo hace a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Porque por medio de él creó el universo y lo hizo dueño de todo. Si vamos a Gálatas 4:4, vamos a encontrar que nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quien? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cumplido el tiempo. Por eso entonces, claramente dice Hebreo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así hizo el universo. Podemos ver al Salmo 2:8, vamos a ver qué encontramos en el Salmo 2:8, que nos dice de esta manera. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué hablamos de Salmo 2:8? Porque como decíamos, entonces dicen, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque en sí mismo hizo el universo. Por eso el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré de herencia a las naciones y como posesión tuya la confines de la tierra. Podemos ver también a Juan 1:3 y a 1 Corintios 8:6. También podemos ver a Isaías 2 del 1 al 3, que le pido que me acompañen. Vamos al libro de Isaías 2 del 1 al 3.
le dije cuando empezamos Hebreo que es muy profundo, entonces tenemos que estudiar mucho todos los puntos, y por eso estamos durando con lo que es el verso 1 del capítulo 1, ahora en el 2, para poder realmente entender mejor lo que estamos estudiando. Dice Isaías 2 del 1 al 3, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Usted ve? Entonces vamos mirando aquí, Isaías 2, 1 al 3, dice el 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Fíjese todo lo que estamos mirando aquí. Los tiempos, en los últimos tiempos, Dios nos ha comunicado es por medio de su Hijo. Continuamos, entonces, Miqueas 4, 1 al 2. Mire, hay algo que hay que explicar. A veces vemos que pasan algún acontecimiento en el mundo y la gente dice, ay, estos son los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, los últimos días, nos falta poco. Pero yo quiero explicarle que realmente los últimos días empezaron después de Pentecostés. Después de Pentecostés comenzaron los postreros días. Usted puede ver a Hechos 2 del 1 al 21. 2, 1, 21. Si vamos a Hechos 2, 1, 21, quiero leerle algo, no completo, pero para que tengamos una idea de que los postreros días empezaron desde Pentecostés. Hechos 2, 1, 21. Mire cómo dice aquí. Hechos 2, 1, 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba la casa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que daba a que hablasen. Aquí estamos hablando de los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que le daba que hablase, en otros idiomas. Ese es otro punto que vamos a hablar después de esto, pero es muy importante que después de realmente, como estamos hablando, los postreros días empiezan desde allá. No es que ahora estamos en los postreros días. Desde que Jesús se fue, se sentó a la derecha del Padre, como no sabemos cuándo viene, él se sabe que viene, él vendrá, ¿verdad? Pero ya estamos en los postreros días de ese momento. Entonces, podemos ver Joel 2:28, 1, 3, 25. El punto principal que podemos hablar aquí es la transferencia de cambio de autoridad del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Si usted quería oír dónde está la transferencia, pues aquí nos vamos los vemos con quién, porque antes hablaba de muchas maneras el Señor y hoy en día, en los postreros días, nos habla por su Hijo. Entonces el punto principal es la transferencia, el cambio. Cuando hablo de transferencia, hablo del cambio de autoridad del Viejo Testamento al Nuevo. Antes era en la ley, ¿verdad? Ahora es por gracia. ¿Y quién nos da la gracia? Cristo. Entonces Jesús como vocero de Dios. ¿Qué es un vocero? Alguien que habla por otro, alguien que le delegan funciones en él y él habla. Jesús es vocero de Dios. Juan 8:28. Vamos a Juan 8:28, por favor, si usted tiene la amabilidad. Juan 8:28. Fíjese que estamos en el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreo, simplemente. Vamos a Juan 8:28. Mire lo que encontramos. Juan 8:28 dice la palabra. Y le dijo pues,
cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, ¿quién es el vocero? Jesús como vocero de Dios, porque dice, repito, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Habla por lo que el Padre ya le había dicho. Podemos ver aquí mismo a Juan 8:38 también, que dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Le está hablando a los discípulos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vocero del Señor. Juan 12:44-50 también podemos corroborar. Juan 12:44-50, que nos dice de esta manera. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús, mis queridos hermanos y amigos? Lo envió el Padre, el Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye, dice Jesús, mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, realmente, dice, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor, mi querido hermanos y amigos, ¿verdad? El Señor, a través de la gracia, la fe nos lleva a la gracia, nosotros conseguimos la gracia del Señor y tenemos que obedecer sus mandamientos. Entonces, nosotros ya no estamos en la ley, nosotros no podemos guiarnos de la ley. La ley fue dada a los judíos y los judíos no pudieron cumplir y ya estamos en la gracia. Entonces, repito, en estos posteros días nos ha hablado el Señor por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros estamos obligados realmente a escuchar al Hijo. Y cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos habla, Cristo nos habla a través de su palabra. Y repito, voy a repetir el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nos enteramos, sabemos de que el Señor nos habla a través de su palabra. Juan 14, del 1 al 10. Mire, estos son los días de la revelación completa de Dios por medio de Cristo. La revelación es completa porque ha revelado todo lo que la humanidad necesita saber para establecer una relación con Él. Hebreos 2, del 1 al 4, aunque no ha revelado todo lo que se puede saber de Él y del universo. Marco 9:7. Vamos a Marco 9:7 para ver a quién tenemos que escuchar. ¿De quién debemos de llevarnos? ¿De la ley, de la gracia, de Moisés, de Jesús? Vamos a ver lo que dice Marcos 9:7. Acompáñeme a Marcos 9:7. Y lo quiero leer un poquito más para arriba para que usted entienda mejor. Dice el verso 9:3 en la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solo, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 4. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía que lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces, 7.
vino una nube que le hizo sombra, y de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Mis queridos hermanos y amigos, aquí simplemente vemos una enseñanza muy importante. El Señor sube el monte con ellos. ¿Con quién? Con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, mire qué pasa. Era tanta la transfiguración que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo pudo hacer tan blanco. Entonces se le aparecieron, ya estaban muertos, Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Ahora los discípulos están mirando en la transfiguración, están mirando ya que Jesús está junto con Moisés y con Elías, que ya habían muerto. Pero ¿qué pasa? Ellos, entonces Pedro le dijo a Jesús: maestro, bueno es que para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Él ve esto, él está espantado y le dice a Jesús eso. Bueno que hagamos 3 ramadas para ustedes, buscándole como la vuelta a Jesús. Pues fíjese una cosa, en el 7 dice: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. ¿A quién dice esa voz? Que escuchen a Jesús. Aquí claramente lo que está pasando es que ellos ven a 3, pero es uno. Entonces estos 3 que ellos ven, uno es Moisés, que representa la ley, y otro es Elías, que representa a los profetas. Y esta voz le dice entonces: este es mi hijo amado, a él oí. Escuchen a Jesús, le está diciendo la voz. Ya no escuchen la ley, Moisés, ya no escuchen a los profetas. Esto es lo que nos está diciendo esta palabra el día de hoy. Esta es la transferencia que tenemos que entender, de que ya nosotros estamos en la gracia y que tenemos que escuchar a Jesús, a Jesucristo. Mi querido, yo creo que esta explicación que hemos estado suministrando, usted la puede corroborar con la palabra, ¿verdad? Y seguimos leyendo, realmente. Porque dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de que de todo. Podemos ver a Isaías 9, 6, 7. Por favor, acompáñeme a Isaías 9, 6, 7. Le dije que íbamos a durar un poco lo que es aquí hebreo, porque realmente vamos a tener que profundizar mucho, pero qué bueno que vamos a aprender también. Isaías 9, acompáñenme, Isaías 9, 6, 7, que dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Realmente podemos ver aquí claramente cómo Isaías, ¿verdad?, nos dice que ha nacido un niño heredero de todo. Vamos a Mateo 28, 16, 18. Mateo 16, vamos a ver, Mateo 28, por favor, Mateo 28, 16 al 18, que nos dice aquí, ténganlo en mente, dice Mateo 28, 16, 18, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda potestad? Jesús. ¿A quién debemos de oír? A Jesucristo. Él tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Continúa diciendo Juan 13:3. Juan 13:3. Vaya apuntando todo lo que estamos dando, porque realmente son muchos versículos, capítulos.
Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. A Jesús le fue dado todo, ¿verdad? Heredero de todo. Efesios 1:19-23, Hebreos 2:8-9, Filipenses 2:3-11, Mateo 20:28. Vamos a leer a Mateo 20:28. Si usted me acompaña, por favor. Mateo 20:28, que nos dice de esta forma. Dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida por usted y por mí, nos vino a rescatar, se convirtió de dueño a peón. Oiga todo lo que el Señor hizo por usted y por mí. Juan 1:1-5, Colosenses 1:16-17, Hebreos 2:9, Hebreos 2:17-18. El Padre habló por medio del heredero de todo. El Señor habló a través de Cristo. Nosotros también somos herederos. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Acompáñeme, por favor. Encontramos esto que dice de esta manera. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, pero vamos a tener que obedecer al Señor, ¿verdad? Tito 3:7, Primera de Pedro 1:3-9, Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 3:21. Realmente, mi querido, mirando todo esto, como el Señor, pues como hemos dicho, el Señor nos dice que nos habla hoy, Hebreo, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Realmente, el conjunto de los versículos 1 y 2, aquí que hemos leído de Hebreo, nos revelan que ha habido un cambio de autoridad, y es importante esto, para nuestros tiempos, cambiando de vocero de los profetas a Cristo. Eso es lo que ha pasado, que ha habido un cambio. Dios hablaba a través de los profetas. Hoy habla a través de su Hijo. Aquí en Hebreo lo estamos mirando. Y pudimos ver cómo hubo un cambio de la ley, como en la transfiguración se le apareció Elías, se le apareció Elías y Moisés, y el Señor dice a ellos, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, a él oí, en que tengo complacencia, en él oí. Marcos 9:2, ya para terminar por el día de hoy, acompáñeme a Marcos 9:2. Marcos 9:2, vamos a ver qué encontramos aquí. Muy interesante este estudio que estamos haciendo. Marcos 9:2, 9:2 al 9, vamos a leerlo. Mire lo que encontramos. La misma transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Guarde esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer el blanco. Y se le apareció Elías con Moisés. Decíamos que Elías representa a los profetas y con Moisés, que representaba a la ley, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Dice el 7, entonces vino una nube que le hizo sombra, y de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, oiga bien, cuando miraron no vieron más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Porque recordemos que Jesús en ese momento todavía estaba en la tierra, estaba vivo. Mis queridos hermanos, ya aquí mirando esto,
ya tenemos claro, ¿verdad? Pienso que tenemos claro que debemos de escuchar a Jesús. ¿Cómo escuchamos a Jesús el día de hoy, a Jesucristo? A través de su palabra. Leo Hebreos 1, 1 y 2 para enfocarnos más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, hablamos de los posteros días, que desde el día de Pentecostés empiezan los posteros días, nos ha hablado por quién, por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señores, gracias por su sintonía. Espero que estemos apuntando todos los datos que hemos dado y yo le pido que estudie lo que hemos dado porque vamos a aprender mucho, realmente. Vamos a dejarlo ahí para venir entonces con el verso 3, el resplandor de su gloria. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.